Hermanos, por favor. Qué bendición, hermanos, estar con ustedes este día. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Señor. Bájenmele un poquito a los monitores, por favor. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos, este primer viernes del año 2013. Pensé que hoy iba a estar lleno, hermanos, debido a la enseñanza que tuvimos el día martes. ¿Se recuerdan de la enseñanza, hermanos? Aprovechando el tiempo para la gloria del Señor. Pero lamentablemente, hermanos, siempre el pueblo del Señor ha carecido de ese pecado, diría yo, hermanos, de ese error que por una orejita nos entra la palabra y por otra orejita nos sale la palabra del Señor. El gran descarrío, los grandes problemas de la iglesia y del pueblo del Señor no ha consistido en que Dios haya fallado, en que Él no haya cumplido sus promesas, sino en que nosotros no hemos acatado la palabra del Señor, en que su pueblo no ha acatado, no ha hecho caso a la palabra del Señor. Pero nosotros que estamos aquí, hermanos, sigamos adelante, establezcámonos metas, que el tiempo del Señor no lo vayamos a comprometer con nada, porque el tiempo del Señor no es negociable. El tiempo del Señor no es negociable, y eso es importante que nosotros lo sepamos, hermano, porque pueden sentarse un minuto, hermanos, porque el enemigo va a venir a ofrecerle cosas para que usted cambie el tiempo del Señor. Por ejemplo, le va a ofrecer horas extras en su trabajo, le va a ofrecer cumpleaños el día sábado para que no vaya a la célula. El domingo le va a ofrecer carne asada, baby shower, fiesta rosa. Todas estas cosas son ofrecimientos del enemigo para que nosotros no vengamos a escuchar su palabra. Pero el sabio, dice la Biblia, que conoce el tiempo que estamos viviendo. Conoce que el deber nuestro es hacer la voluntad del Señor, ver cuál es su voluntad. Así que de usted depende de aquí en adelante qué usted va a atender. Si cuando le venga la oportunidad de ir a trabajar el viernes, nosotros a veces a lo del mundo, a todos le decimos amén, así sea, está bien, no hay problema. Pero a las cosas del Señor siempre las vamos dejando a un lado. Créanme, hermanos, que nadie se va a hacer más rico porque gane unos centavos más o porque haga unas horas extras. Ni tampoco nadie se va a hacer pobre. Yo vine a este país, como todos venimos a este país, a hacer dinero, a trabajar para tener una vida mejor. Y hablaba ayer o el martes, si no me equivoco, el miércoles, después de la reunión con un supervisor, y hablábamos precisamente el por qué a veces la iglesia hispana, nosotros, vamos a hablar de la iglesia Última Llamada, no respondemos a los servicios, a congregarnos, no respondemos a los eventos, a hacer la obra, no respondemos económicamente a ayudar a la iglesia. Y es precisamente porque muchos de nosotros, quizás la mayoría, tenemos la mente en nuestros países. O sea, estamos aquí congregándonos, si se puede, si al caso tengo tiempo, y aún ni ofrendamos ni diezmamos, porque nuestra mente está allá en nuestro país, en hacer la casa, en comprarle un carro al papá, comprarle un terreno a la abuelita. Y por eso dejamos a un lado la obra del Señor. Mas no nos damos cuenta que el tiempo va pasando, la venida del Señor se va haciendo más cerca, nos vamos quedando en este país, nos vamos haciendo más viejos, y que tarde o temprano, hermanos, quizás la misma muerte nos alcanzará.
y que lamentablemente ni logramos aquel sueño por el que veníamos, ni tampoco logramos apoyar la obra del Señor. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer es, en primer lugar, buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es un principio de la Biblia. La Biblia no dice, busca el reino de Dios y su justicia solo en El Salvador o solo cuando estés allá en tu país. Dice, buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Y esa regla, ese valor es en Perú, en Chile, en Centroamérica, en Estados Unidos, donde sea. Primero es el reino de Dios. Porque si buscamos el reino de Dios, las demás cosas van a venir por añadidura. Si usted se congrega, si usted le es fiel al Señor, si usted se involucra en la obra, si usted apoya económicamente a la iglesia, entonces el Señor se compromete a darle salud, el Señor se compromete a darle trabajo, el Señor se compromete a bendecirlo, el Señor se compromete el proveerle todas sus necesidades. Y eso es lo que queremos, hermanos, que el Señor provea nuestras necesidades, hermanos. Pero es importante atender, hermanos, la voluntad del Señor. No se despisten, hermanos, que no los entretenga una piñata por el amor al Señor. Por una piñata va a cambiar el culto, por un baby shower, por un pedazo de pastel, por el que, hermanos, por un regalo, por unas horas de trabajo. ¿Por qué cosas vamos a cambiar la presencia del Señor? No, nada de eso es comparable a la gloria que podemos recibir en este lugar. ¿No le gustó ver, hermanos? Pero es una realidad. Primero es el reino de Dios y su justicia, hermanos. Muchas gracias, Señor, por toda la bendición de esta noche, por todos los hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, profunda, ricamente la vida de cada uno de mis hermanos. Y que este estudio, Señor, nos haga entender más tu naturaleza, lo que eres, Dios amado. Y que esta palabra quede sembrada en el corazón de las generaciones que vendrán. No sé hasta dónde llegará este DVD o los CD, Señor, pero ahí donde hay confusión, que tu palabra aclare, porque tu palabra es luz en medio de la oscuridad. Tu palabra es el resplandor en medio de las tinieblas. Lámpara es tu palabra en nuestro camino. Por ende, Señor, echamos mano de esta antorcha poderosa y que esta palabra pueda destapar los sentimientos y los sentidos de los hombres, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, háblanos. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice, hermanos, amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Como dije, hoy continuamos con el estudio de la doctrina de la Trinidad y nos corresponde el tema número 26. Que este estudio, hermanos, precisamente lo comenzamos en el 2010. Y hoy, hermanos, en el 2013 continuamos con este estudio. El tema de hoy es la Trinidad en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a desglosar, hermanos, ese versículo que hemos leído como base, como cabeza de la enseñanza. Y vamos a ver cómo en ese pasaje la Trinidad de Dios se manifiesta. Entonces el tema es la Trinidad en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La Trinidad en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. O la Trinidad en el Shema de Israel. Ya vamos a ver qué es el Shema de Israel. Pero anótelo, hermanos, para que se le haga más fácil. La Trinidad en Deuteronomio capítulo 6,
versículo número 4, y hoy es la parte número 26. En el estudio de hoy vamos a mirar uno de los pasajes más usados y constantemente repetidos para confirmar que Dios es uno. Este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es un pasaje muy usado y que, hermanos, constantemente se utiliza para representar o hablar y confirmar que Dios es uno. Los que más lo usan son los Jesús solos o los de la fe en Jesús. Si usted tuviera la oportunidad de leer sus libros, escuchar sus conferencias o sus programas de radio, ellos utilizan mucho, hermanos, este pasaje para hablar de que Dios es uno, para confirmar la unidad de Dios. Entonces, este pasaje es muy usado constantemente para afirmar que Dios es uno. Y uno de los grupos que usan este pasaje más, es quien le diga, hermanos, la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús, o como nosotros le conocemos, los Jesús solos, los solo Jesús. Porque según ellos, a través de este versículo de Deuteronomio capítulo 6, ahí o aquí defienden la unidad de Dios. O sea, ellos mencionan este pasaje para defender de que solamente existe Jesús y que no existe el Padre ni que existe el Hijo. Entonces, para defender su postura, para defender su teología, ellos utilizan este versículo. Sin embargo, aunque ellos utilizan este versículo para defender la unidad de Dios, no se dan cuenta que en este pasaje se encuentra revelada la Trinidad. Yo me quedé, hermano, sorprendido. ¿Cómo en este pasaje que ellos lo utilizan para defender la unicidad? Porque ellos creen en la unicidad de Dios. Es decir, ellos dicen que el mismo es el Padre, el mismo es el Hijo y el mismo es el Espíritu Santo. Y nosotros como Iglesia Trinitaria creemos que sí, Dios es uno. El nombre de Dios es precisamente Dios. Y ese Dios, a quien nosotros conocemos como un solo Dios, se manifiesta en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ellos utilizan este pasaje para defender la unicidad de Dios, para defender que solo hay un Dios, para contrarrestarnos a nosotros como Trinidad. Mas sin embargo no se dan cuenta que este capítulo, este capítulo habla, hermanos, enfáticamente de lo que es la doctrina de la Trinidad o de la Trinidad de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es conocido como el Shema judío, es decir, como el credo de los judíos, el cual es recitado en las sinagogas judías cuando comienza su servicio o su liturgia. En todas las sinagogas judías, donde quiera que hay un judío, donde quiera que los judíos se reúnen para celebrar su servicio, para hacer su liturgia, como nosotros hacemos nuestros servicios, ellos repiten este versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Entonces, el cual es recitado en las sinagogas judías cuando comienza su servicio en la mañana. Cada vez que ellos se reúnen en la mañana, en las sinagogas, ellos repiten este versículo. El versículo del capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, el capítulo 6 de Deuteronomio, al cual ellos conocen como el Shema de Israel. Nuestro Señor Jesucristo puso su sello sobre él como el primer mandamiento de la ley mosaica. O sea que es tan importante para los judíos este versículo, tan importante para los judíos este versículo, que lo repiten cada vez que se reúnen.
Es como que en nuestros servicios, antes de comenzar el servicio, leyéramos ese versículo y lo estuviéramos repitiendo todos los servicios. Y como es tan importante ese versículo, Jesucristo puso su sello sobre él como el primer mandamiento de la ley mosaica, según Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30. Jesucristo selló ese pasaje como el primer mandamiento de la ley mosaica. O sea, tan importante es ese pasaje que Jesucristo lo ratificó, lo selló como el primer mandamiento de la ley mosaica. Y aparte de eso, este versículo es la base del monoteísmo cristiano y judío. Yo no sé si se recordarán los que han estado aquí lo que significa monoteísmo, porque este versículo del capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, es la base del monoteísmo cristiano y judío. ¿Qué significa monoteísmo? Se los voy a volver a repetir. Monoteísmo significa uno, es decir, que los judíos son monoteístas. Ellos no creen en muchos dioses. Creer en muchos dioses significa ser politeísta. Una persona que cree en muchos dioses es un politeísta. Una persona que cree en tres dioses es triteísta, como nos llaman los Jesús solos a nosotros, porque dicen ellos que nosotros tenemos tres dioses. Pero el que cree en un solo Dios se le llama monoteísmo, porque cree en uno solo. Amén, hermanos. Entonces, este pasaje es la base del monoteísmo judío, y no solamente la base del monoteísmo judío, sino que es la base de nosotros como iglesia cristiana evangélica que creemos en la Trinidad. Es la base de nosotros este versículo, porque nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses separados. Creemos en un Dios singular que se manifiesta en tres diferentes personas, que es diferente, hermano. Dicen gloria al Señor. Entonces resulta interesante el observar que en las palabras hebreas usadas para esta declaración tan importante como lo es el Shema, o sea, es decir, el credo de los judíos, nos den uno de los más claros pronunciamientos en favor de la Trinidad de Dios en toda la Biblia. Este pasaje, que es importante para los judíos, que es la base del monoteísmo judío, la base del monoteísmo cristiano, resulta tan interesante, hermanos, que este pasaje, al observarlo en las palabras hebreas, porque recuerden que la Biblia no fue escrita en español, la Biblia fue escrita en griego y en hebreo. Entonces, al estudiar este pasaje en hebreo, las palabras hebreas usadas para esta declaración, tan importante como lo es ese versículo, nos da, hermano, uno de los más claros pronunciamientos en favor de la doctrina de la Trinidad. O sea, al estudiar este pasaje en el hebreo, no sé si les había dicho en el griego, pero es en el hebreo. Al estudiar este pasaje en el hebreo, encontramos una declaración contundente, hermanos, en ese pasaje de lo que la Biblia enseña con respecto a la Trinidad. Entonces vamos a entrar a ver en qué encontramos la Trinidad en este pasaje. La palabra donde vemos la Trinidad en este pasaje, hoy sí abra la Biblia, es precisamente en la palabra uno. Allí es donde vamos a ver la Trinidad en este pasaje. Este pasaje que es tan importante para el monoteísmo judío, para el monoteísmo cristiano, que el Señor Jesucristo lo selló en este pasaje. En las palabras hebreas encontramos, hermanos, una contundente afirmación de la Trinidad en ese versículo. Y la Trinidad la vamos a encontrar precisamente en la palabra que les dije, uno. Y es ahí donde dice el versículo: Jehová uno es.
Porque en hebreo hay dos palabras para referirse uno. Esto apréndaselo. En hebreo, dígalo, en hebreo hay dos palabras para referirse a uno. O sea, no es como nosotros, pues que uno es uno. Sin embargo, en hebreo hay dos palabras para referirse a uno. O sea, dependiendo a lo que se refiere. Y vamos a ver la primera palabra para referirse a uno. La primera palabra para referirse a uno es Yachid, o lo puede decir Yahid. Para referirse a uno, en hebreo, la primera palabra que se usa es Yahid. Diga Yahid. Hoy vamos a aprender a hablar en hebreo, hermano, que sean unas palabritas. Yachid o Yahid. Esta palabra se usa en hebreo para referirse a la unidad solitaria, para indicar solo uno o una sola unidad. Yachid significa única, un uno numérico absoluto, y nunca se utiliza para describir a Dios. Cuando en hebreo se va a mencionar el uno, que es el uno absoluto, una sola unidad, algo compuesto de uno solo, se menciona o se dice la palabra, ¿cómo les dije? Yachid o Yahid. Esta palabra se usa en hebreo, les dije, para referirse a una unidad solitaria. O sea que ese uno no tiene más compañeros. ¿Me entienden, hermanos? Pero esa palabra es interesante saber que nunca se utiliza para describir a Dios. Y ya vamos a ver la palabra que utiliza la Biblia en hebreo cuando dice Jehová uno es. Además, esta palabra no es usada comúnmente en el Antiguo Testamento. Esa palabra Yachid o Yahid no es utilizada constantemente en el Antiguo Testamento, porque esa palabra significa única. ¿Qué significa esa palabra Yachid? ¿Qué significa la palabra Yachid o Yahid? Única. Un uno numérico absoluto. ¿Qué significa, hermanos? Única. O un número, un uno numérico absoluto. Entonces, esta palabra nunca se utiliza para describir a Dios. Además, esta palabra no es usada comúnmente en el Antiguo Testamento. Los antitrinitarios quieren usar esa palabra para referirse a Dios y es falso. O sea, utilizar la palabra Yachid o Yahid para referirse a Dios no cabe, porque esa palabra significa un uno que no se puede multiplicar, que no está compuesto de nada más, y no se utiliza en la Biblia para referirse a Dios, porque Dios, aunque es un uno, está compuesto de tres para formar un uno, hermanos. Aleluya. Mira qué interesante es la palabra del Señor, qué revelante es la palabra del Señor. Porque Yachid significa uno solo, que no está compuesto de nada más. Y esa palabra no se utiliza para referirse a Dios en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Si en Dios, oiga bien esto, si en Dios no hubiera Trinidad, digamos que en Dios no hubiera Trinidad, esta es la palabra que debería haber usado el Espíritu Santo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Si en Dios no hubiera Trinidad, si Dios no fuera trino, si Él no subsistiera en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí cuando dice Jehová uno es, dijera Jehová Yachid es. ¿Me entienden, hermanos? No diera lugar a tres, no diera lugar al Espíritu Santo, no diera lugar al Hijo, sino que sería uno solo, una unidad numérica, una única persona. Pero cuando dice Jehová uno es, no se utiliza la palabra Yachid, no se utiliza la palabra Yahid. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que la Biblia utiliza ahí.
Porque si esta palabra se hubiera usado en ese pasaje, dijera Yashid, solitaria unidad. Digamos, leamos el versículo número 4. Abra su Biblia, versículo número 4. Dando por sentado que esa fuera la palabra que utilizara en hebreo. Como que si vamos a leer la Biblia en hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, como dijera ahí, Yachid es. Y ese Yachid significa, ¿qué les dije? Única. Un uno que no se multiplica. Un uno numérico absoluto. Entonces dijera, ahí por medio del Espíritu Santo, dijera, hermanos, Yachid, solitaria unidad. Pero esa palabra en la Biblia no se usa para referirse a Dios. No es esa palabra que dice en hebreo ahí, hermano, cuando dice Jehová uno es. Entonces vamos a ver dónde encontramos en la Biblia esa palabra Yashid, que habla de unidad absoluta, de un uno. Vamos a buscar en Génesis capítulo 22, versículo 2. Vamos a ver dónde sí la Biblia nos habla de esa palabra Yachid. La Biblia no dice Yachid en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Si en el versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio dijera Jehová Yachid es, entonces no diera lugar para la Trinidad. La Trinidad quedara cerrada, no hubiera oportunidad para alegar que existe la Trinidad en Dios. Entonces, si en Dios no hubiera Trinidad, el Espíritu Santo hubiera indicado y revelado a los escritores que se utilizara esa palabra Yachid, pero no se utiliza en ese versículo. Ya vamos a ver dónde se utiliza la palabra Yachid. ¿Tienen el versículo, hermanos? Génesis 22, ¿todos lo tienen? Dice, mantenga la Biblia abierta. Y dijo, toma ahora tu hijo. ¿Cómo dice? Tu único, en hebreo dice, tu Yachid, tu único hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí sí aparece la palabra, ¿cuál les dije? Yachid. Cuando dice, toma ahora tu hijo, tu único Yachid, tu único hijo. O sea que Abraham tenía más hijos en ese momento. No, era tu único de la promesa, tu único descendiente para la promesa. Entonces ahí sí se utiliza la palabra Yachid. Génesis 22, versículo 12, siga adelante al versículo 22. Capítulo 22, versículo 12, ¿lo tienen? Génesis capítulo 22, versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Cómo dice? Tu único, tu Yachid. Ahí sí se utiliza la palabra Yachid, porque es uno solo. Vamos a ver otro versículo más, y está en Génesis capítulo 22, siempre en el versículo 16, ahí mismo. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único Yachid, tu único hijo. Estamos viendo dónde aparece la palabra Yachid, que Yachid significa única, un uno absoluto que no se puede dividir ni multiplicar. Y que Yachid no es la palabra que aparece cuando dice Jehová uno es, sino que es otra palabra que ya voy a mencionar más adelante. Y que si no hubiera Trinidad en Dios, esa palabra Yachid fuera la que apareciera cuando dice Jehová uno es.
Estamos entendiendo, hermanos. Más o menos, menos que más quizás, pero gloria sea al Señor, hermano. Demos un aplauso al Señor. Aleluya. Otro pasaje más donde nos habla de la palabra Yachid, Jueces 11:34. Vamos rápido para que el tiempo no nos alcance. Jueces 11:34. Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirlo con panderos y danzas. Y ella era sola, o sea, no tenía más hijos. Cuando se va a referir a uno que no se multiplica, a un uno absoluto en hebreo, se utiliza la palabra, ¿qué, hermano? Yashid. Y ella era sola. Su hija, ¿qué dice? Única. ¿Lo tienen? 11:34. Su hija, ¿qué dice? Única. Es decir, su Yachid. ¿Era su hija qué? Única, porque solo era una. No tenía fuera de ella hijo ni hija. O sea que cuando dice ahí que era su única hija, dice que no tenía más hijos Jefté. Era una Yachid, era un uno absoluto. Única era la hija de Jefté. Y esa palabra Yachid no se utiliza para mencionar a Dios. Porque cuando se utilizara la palabra Yachid para mencionar a Dios, no cabe. El Espíritu Santo no la introdujo, porque Dios es un Dios singular, pero es un Dios compuesto de tres. Y si se utilizara la palabra Yachid, no diera lugar a uno más, pero no se utiliza la palabra Yachid porque Dios es tres en uno. Aleluya. Qué lindo es entender la palabra del Señor. Diga gloria a Dios, hermanos. Vamos todavía a otro pasaje donde nos revela la palabra Yachid. Proverbios 4:3. Vamos con la Biblia, hermanitos. Vamos, hermanitas, para que no se me duerman. Vamos. Proverbios 4:3. ¿Lo tienen? Proverbios 4:3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único. Dice que él, Salomón, fue hijo de David, delicado. Era como quien dice el único a quien David amaba y cuidaba. Era delicado. Dice que era delicado y único. Es decir, en lugar de decir único, dice en hebreo Yachid, delante de mi padre. Era único. No había más como Salomón. No había otro parecido a Salomón. No había otro semejante a Salomón. Él era un Yachid. Era un único hijo de David, apreciado y delicado. Amén, hermano. Entonces no se puede utilizar esa palabra Yachid en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, porque en Dios sí hay, hermano, tres personas semejantes. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. No se puede utilizar esa palabra Yachid. Vamos, Jeremías 6:26. Esto ya me está gustando, hermano. Esto apenas comienzo. Esto está delicioso, hermano. Lo veo echando humo de la cabeza. 6:26 de Jeremías. ¿Lo tienen? Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y vuélvete en ceniza. Ponte luto como por hijo único. Yachid, ahí está hablando de único hijo. Hijo único. Llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Ahí donde menciona hijo único, habla de Yachid. Y pudiéramos seguir hablando más de pasajes que revelan la palabra Yachid. Anótelo si quiere, como Amós 8:10 y Zacarías capítulo 12 versículo número 10. Entonces hemos visto la palabra Yachid en hebreo para referirse a, ¿qué les dije, hermanos?
al uno. Pero cuando se va a referir al uno, que es un uno que no se multiplica, un uno que no se divide, un uno numérico y absoluto. Amén, hermano. Cuando se va a referir a uno, único, unigénito, único hijo, entonces se utiliza la palabra ¿qué? La palabra ¿qué? Yachid. Pero cuando se refiere a Dios, esa palabra no encaja, porque Dios no es solo. Jesús no está solo. Jesús no es solo. Jesús no está solo. No cabe la palabra Yachid. Aleluya. Entonces la segunda palabra para referirse a uno es Echad. Y esa sí es la que aparece allí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. La segunda palabra para referirse a uno es Echad. Así como lo oye, Echad, o la puede pronunciar Ejad. Esta palabra en hebreo se usa para referirse a, mire para qué se usa. Ponga atención, hermano. Ponga atención. No se me distraiga, porque pégale un trompón al que se le distraiga, por favor. O dele con la Biblia en la cabeza que no se duerma. Aquí no ha venido a dormir, ha venido a estudiar la palabra del Señor. Entonces la segunda palabra para referirse a uno en hebreo es, ¿cómo les dije? A ver si pusieron atención. Echad, ejad. Esta palabra en hebreo se usa para referirse, mire, para lo que se usa. Se usa para referirse a una unidad compuesta. ¿Para qué se utiliza? Para referirse a una unidad compuesta. Un uno compuesto, un sistema unificado, una unidad numérica. Y esta es la palabra que se usa en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, cuando dice Jehová echad, Jehová echad, Jehová uno es. En lugar de decir uno, dice Jehová echad es. Es decir, Jehová es una unidad compuesta. Jehová es un compuesto. Jehová es un sistema unificado. Jehová es una unidad numérica, porque no solamente es el Padre, sino que está el Hijo, está también el Espíritu Santo. Jehová echad es. Jehová un sistema unificado es. Jehová un compuesto es. ¿Se alegran, hermanos? Se alegran. En lugar de Yachid, que tiene un significado de un, ¿qué les dije, hermano, que significaba Yachid? Un número exclusivo de una solitaria unidad significa Yachid. Un uno exclusivo de una solitaria unidad. Entonces, en lugar de aparecer Yachid, un uno solitario, aparece Echad, Ejad, que significa una unidad compuesta. Yo les pregunto, ¿Dios es una unidad compuesta, hermanos? Claro, es un Dios en tres personas. Les pregunto, ¿Dios es uno, pero a la misma vez es un complemento de varios, hermanos? Amén. Entonces mire qué lindo es que el Espíritu Santo no se equivoca. Si en la Biblia, hermanos, la Trinidad fuera antibíblica, o más bien si la Trinidad no apareciera en la Biblia, el Espíritu Santo, en lugar de establecer o poner ahí Jehová uno es, hubiera puesto Jehová Yachid es, pero no dice Yachid es, sino Echad es. Un complemento es, porque el Espíritu Santo sabe y todo lo revela. El Espíritu Santo sabe que hay Padre, que hay Hijo, que hay Espíritu Santo. Aleluya, hermanos. Así que el Espíritu Santo, que es el que ha inspirado la palabra, optó por utilizar la palabra hebrea echad, que se utiliza con mayor frecuencia como un sistema unificado. Se utiliza con mayor frecuencia como un sistema unificado. Esta es una prueba contundente de la doctrina de la Trinidad de la Biblia. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo se leyera o cómo se tradujera correctamente Deuteronomio capítulo 6 versículo 4? Se lo voy a decir como dijera Deuteronomio, o como dice en el original, o cómo es la interpretación correcta de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que es
una base del monoteísmo judío y cristiano. ¿Quieren que se los diga, hermanos? Entonces dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová es una unidad. Claro, nosotros no lo tenemos así en la Biblia en el español, pero en hebreo lo que dice ese versículo es: oye Israel, oye iglesia última llamada restauración y de todos los siglos, de todos los tiempos, oye Israel, oye iglesia, Jehová nuestro Dios es, Jehová es una unidad. Qué lindo, hermano. Ahora vamos a escudriñar este pasaje con más detalle para que no vayan a malinterpretar que yo estoy diciendo que tenemos varios dioses, porque estas personas son, hermanos, terribles y lo pueden agarrar a uno en algo que, hermano, ellos lo interpreten al revés. Por eso vamos a escudriñar bien para que no se quede flotando ningún versículo en el aire. Amén, hermanos. Vamos a la interpretación correcta. Oye Israel, Jehová. Oye Israel, Jehová. Ese Jehová es singular. Lea el versículo. Vamos al versículo de nuevo, donde dice: oye Israel, Jehová. Ahí póngale singular usted. Jehová. Jehová, como que dice: oye Israel, Jehová. O sea, Dios es uno. Dios es uno. Oye Israel, Jehová, singular, nuestro Dios es. Porque esa palabra Dios que aparece ahí, Jehová nuestro Dios, en hebreo no dice así Dios como nosotros lo vemos ahí, sino que aparece la palabra Elohim o Adonai. Y la palabra Elohim y Adonai son nombres plurales para referirse a Dios. Dígalo, los nombres Elohim y Adonai son nombres que se utilizan en la Biblia, son nombres plurales para referirse a Dios. Entonces cuando dice: oye Israel, Jehová, singular, es uno, Dios es uno, dígalo. Oye Israel, Jehová es uno, dígalo, uno, singular. Pero ahí dice nuestros dioses. ¿Por qué? Porque dice Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Elohim Adonai. Está diciendo, está mencionando la Biblia un nombre plural para referirse a Dios, hermano. Entonces la Biblia es muy clara en esto. Y de ahí continúa diciendo: Jehová uno. Es decir, Echad es. Jehová es una unidad compuesta. Entonces, todo el pasaje completo está hablando de una unidad plural. Tremendo, hermano, como en ese pasaje la Biblia revela los nombres de Dios plurales. Diga, en ese pasaje la Biblia revela el nombre de Dios en plural. ¿Por qué lo revela en ese pasaje el nombre de Dios en plural? Porque Dios es plural. Él existe en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aparte de mencionar el nombre Elohim y Adonai, que son nombres plurales para Dios, donde dice Jehová uno es, dice Echad, que es una unidad compuesta. Gloria al Señor, hermano. Qué lindo es el Espíritu Santo. ¿Por qué no se puso ahí? ¿Por qué no se escribió ahí Yachid, que significa un uno, que no se divide, sino que aparece Echad, la palabra Echad, que es una unidad compuesta? Porque, hermano, la Biblia se revela claramente para que entendamos lo que en Dios hay y en lo que Dios existe, y lo que Dios hay y en lo que Dios existe es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así se entendió desde los primeros orígenes del pueblo de Dios hasta nuestros tiempos, hermanos. Si en Dios no hubiera una Trinidad, no se hubiera usado esa palabra echado en este pasaje, porque es la misma palabra que la Biblia usa en otros pasajes para referirse a una unidad compuesta. Vamos a ver pasajes donde la Biblia usa la palabra echad para referirse a una unidad compuesta. Vamos a la Biblia y vamos a buscar Génesis capítulo 2 versículo 24. Vamos a ver dónde la Biblia utiliza esa palabra echad
para referirse a una unidad compuesta. Primero vamos a ver Génesis 2:24, donde son dos y a la misma vez uno en ese versículo. Entonces, donde son dos y a la misma vez uno, se usa la palabra echad. O sea, la misma palabra que se utiliza en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice Jehová, echad es, uno es. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis 2:24. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mire cómo dice, hermano, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una echad, sola carne. O sea, dice que dos van a ser uno. Cuando nosotros nos casamos, el hombre y la mujer vienen a ser dos o uno. Entonces ahí en Génesis 2:24 está utilizando la palabra echad, que dos son uno, como se utiliza en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que en este caso tres son uno. Como dice, leámoslo de nuevo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces ahí se utiliza la palabra echad. También en Génesis capítulo número 1, vamos a buscar, si no me equivoco en esta cita porque no la traje anotada, vamos a buscar Génesis capítulo número 1, versículo número 5, que habla de dos, pero que a la misma vez son uno. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo número 5. ¿Lo tienen? Y llamó Dios a la luz, ¿cómo le llamó? Y a las tinieblas llamó noche. ¿Y qué dice? Y fue la tarde y la mañana ¿qué es la tarde y la mañana? Un echad, un día. ¿Qué significa eso? Un uno compuesto de la tarde y de la noche, de la mañana y de la tarde. Entonces ahí se utiliza la palabra como echad, porque la mañana y la tarde están componiendo un día. ¿Están alegres, hermanos? Están echando más humo, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Entonces ahí estamos viendo donde la Biblia utiliza la palabra echar para referirse a una unidad compuesta. En Génesis 2:24, cuando el hombre y la mujer vienen a ser una sola carne. En Génesis 1:5, cuando la mañana y la tarde son un día. Vamos a seguir leyendo, hermano, no se me duerma. Vamos, Génesis 11:16, 11:6. También cuando la Biblia habla de una unidad múltiple, usa la palabra echad. Les dije que yashid casi no se utiliza en la Biblia, pero echad se utiliza para referirse a un uno compuesto. Lo tienen, Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es echad. El pueblo es ¿qué? Echad, o sea, uno. El pueblo es. ¿Y cuántos son el pueblo? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran, hermano? Muchos. Un pueblo lo compone 100, 200, 300 personas. Entonces aquí Génesis, y aquí que el pueblo es echado, o sea, uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice que todo el pueblo era un echad, era uno. Muchos eran uno. Entonces esa misma palabra de un uno compuesto es el que se utiliza ¿dónde? En Deuteronomio capítulo 6, versículo
4. Porque Dios es un uno compuesto. Es un uno compuesto. ¿Por qué? Porque en Dios, que es uno, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Vamos a buscar otro pasaje y es en Números 13:23. Números 13:23. Yo sé que a los que no les gusta el estudio están abostezando. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué idioma está hablando el pastor? Está hablando en árabe, está hablando en marciano. Este idioma es raro, pero para eso es el estudio. Cristo dijo, lean la Biblia, dijo Cristo, hermano. Dijo, escudriñad las escrituras. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos sacando, hermanos, el barro de encima y estamos yendo hasta donde están las profundidades, hermanos. Aleluya. Porque si estos falsos Jesús solos se dedican a estudiar sus herejías, ¿cómo nosotros no vamos a estudiar la raíz de las palabras? ¿Cómo nosotros no vamos a estudiar lo rico que está en la Biblia y en la palabra del Señor, hermano? Lo que pasa es que nosotros, hermanos, sabemos más otras cosas. Sabemos palabras chinas porque pasamos viendo películas chinas. Sabemos palabras indígenas porque pasamos viendo películas árabes y indígenas. Pero nunca sabemos de la Biblia porque no la leemos. Es importante leer la palabra del Señor, hermano. ¿Lo tienen? Números 13:23. Donde la Biblia también habla de un uno compuesto. Y utiliza la palabra como, hermanos, echad. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Donde dice un, es un echad. Ahí está diciendo echad, un uno compuesto, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Ahí está diciendo que todas las uvas hacen un racimo. ¿Cuántas uvas podrá tener un racimo, hermano? Dependiendo cómo haya estado la flota. Pero el montón de uvas hacen un racimo. Entonces ahí habla de la palabra como echad, que echad es un sistema unificado, es un compuesto, es una unidad compuesta, es una unidad numérica. Muchas uvas hacen un racimo. Qué lindo. ¿Será que se equivocó el Espíritu Santo y puso la palabra echad ahí donde dice Jehová uno es? No, el Espíritu Santo no se equivocó. Es que Dios son 3 y es uno. ¡Aleluya! Vamos a leer todavía más. Esto comenzamos, hermano. Primero de Samuel 13:17. Primero de Samuel 13:17. Lea la Biblia para que no se me duerma. El que no la está leyendo, dígale, lee la Biblia para que no te vayan a enroletar los Jesús solos. Primero de Samuel 13:17. ¿Lo tienen? Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Ahí está diciendo que varios hombres hacen un escuadrón. ¿De cuántos está compuesto un escuadrón? Depende de cada país. Pero varios hombres componen un escuadrón. Y ahí dice echad. Cuando dice un escuadrón, dice echad, porque es un montón de hombres que componen un escuadrón. Vamos a seguir adelante. Segundo de Samuel 2:25. Segundo de Samuel 2:25. Luego, hermanos, para que lo tienen. Dice, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un echad, o sea, ahí dice echad, un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Aquí mucha gente está formando un ejército. Ahí está de nuevo la palabra echad. Entonces estamos viendo cómo se utiliza en la Biblia la palabra echad para referirse a una unidad compuesta. Todavía seguimos adelante en Primero de Reyes capítulo 11 versículo 13. Vamos luego, hermano, lea. Dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una
Ahí dice: echad tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Una tribu, aquí está hablando que está compuesta de muchas personas. Dice una tribu y dice echad. Y una tribu tiene ¿cuántas personas? Muchísimas. Imagínense que solo la tribu de Judá tenía miles, hasta millones llegó a tener. Entonces, una tribu está compuesta de muchas personas y se utiliza la palabra echad para referirse a ese uno que compone muchas personas. La misma palabra que se utiliza para referirse a Dios. 2 versículos más y vamos terminando. Primero de Crónicas 17:21, Ezequiel 37:17, Zacarías 14:9, Esdras 3:1. Así que tenemos para leer toda la noche, hermano. Primero de Crónicas 17:21, Ezequiel 37:17, Zacarías 14:9, Esdras 3:1. ¿Lo tienen? Dice Primero Crónicas 17:21. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Entonces, mucho pueblo hace una nación, está diciendo ese versículo. Dice que mucho pueblo hace una nación. Digamos, cuando uno quisiera referirse a la nación en hebreo, utilizaría la palabra echad, una nación. ¿Por qué? Porque una nación está compuesta de muchas personas, ¿no es cierto, hermano? ¿Cuántas personas tiene Estados Unidos? Millones. Pero es un país compuesto de muchas personas. La misma palabra que aparece en Deuteronomio 4:6-4. Ezequiel 37:17. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno, echad. Para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Ahí una vez más, dos son uno. No los puedo esperar, hermanos, porque no hayan ustedes los versículos de la palabra del Señor. Zacarías capítulo 14, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, echad. Ahí aparece de nuevo, miren, en Zacarías 14:9, cuando habla de Jehová será uno. No dice yachid, solo uno, que no se multiplica, que no se divide, sino que la Biblia dice que Jehová será echad, uno, y uno su nombre. Entonces ese versículo de Zacarías 14:9 nos recalca y nos confirma una vez más que ahí aparece la palabra echad, que en hebreo se utiliza para referirse a una unidad compuesta. Diga, a una unidad compuesta. Y un último versículo del Antiguo Testamento es Esdras 3:1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un echad, como un solo hombre en Jerusalén. Aquí todo el pueblo formó un solo hombre. Y uno más en el Nuevo Testamento para que terminemos. Este sí es importante que todos lo leamos. En el Nuevo Testamento también encontramos esa palabra echad, y es Juan 10:30. Vamos a buscar ese versículo, Juan 10:30, en el nombre del Señor. ¿Lo tienen? Amén, dicen los hermanos. Juan 10:30. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno. ¿Por qué no dice la Biblia, o por qué no aparece en el griego, hermanos, la palabra echad? Claro, en hebreo es echad. En griego tiene, hermanos, otra palabra. No se las traje para no enredarlos más de lo que se los veo a muchos de ustedes. Claro, ya en el Nuevo Testamento no aparece la palabra echad, aparece otra palabra en griego que tiene la misma implicación y el mismo significado que la palabra echad, y es una palabra
para referirse a un uno compuesto. Entonces dice: yo y el Padre uno somos. O sea, una unidad compuesta, hermano. Demos un gloria a Dios esta tarde. Demos un gloria a Dios, hermanos. Entonces está la Trinidad en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. ¿En qué encontramos la Trinidad en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4? Diga en la palabra uno, aunque sea eso que se le quede hoy. ¿En qué encontramos la Trinidad en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4? Dígalo fuerte: en la palabra uno. ¿Y cuál es la palabra que en hebreo se utiliza ahí? Echad. ¿Y qué significa echad? Un uno compuesto. Una unidad compuesta. Diga, una unidad compuesta. En lugar de yashid, que es un uno que no se multiplica ni se divide, aparece la palabra echad, que es una unidad compuesta, para referirse que Dios es una unidad compuesta. Fácil de entender, hermano. Yo lo entiendo bien, yo no sé usted. Bueno, yo porque leo y busco, yo no sé usted. Algunos solo se rascan la cabeza. Lo voy a repetir de nuevo antes de terminar. ¿En qué encontramos la Trinidad? En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. En la palabra uno. Y en hebreo, ¿qué palabra se utiliza para referirse a una composición, a un uno o a una unidad compuesta? Echad. Echad significa una unidad compuesta. Y yashid significa un uno que no se multiplica. Pero esa palabra yashid nunca se utiliza para referirse a Dios, porque si se utilizara para referirse a Dios, no diera lugar para la Trinidad. Dijera que Dios no es trino. Pero como Dios es trino, no se utiliza la palabra yashid, sino que la palabra echad, que significa una unidad compuesta. Y hoy sí le dan un aplauso al Señor. Entonces hay muchos pasajes que todavía nos habla de la palabra echad, que significa una unidad compuesta, y que es la misma palabra para referirse a la unidad de Dios. Pero con estos pasajes es suficiente. Así que en este pasaje de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, la Biblia nos ofrece una prueba más de la Trinidad de Dios, confirmando que Jehová es echad, una unidad compuesta. Concluimos que Dios permitió que aún en el Shema de los judíos, es decir, en Deuteronomio 6:4, se menciona la Trinidad. Amén, hermanos. Dios permitió que aún en Deuteronomio 6:4, que es el Shema de los judíos, que es la base del monoteísmo judío y cristiano, se estableciera, quedara registrada la Trinidad. Amén. Pero lo que les voy a decir ahorita es revelante. Póngame atención, con esto termino. Esto es importante, este es el broche de oro. Este es el pedazo de cake que usted se va a llevar. Además, es importante notar que en esta declaración el nombre de Jehová sea pronunciado 3 veces. Lea de nuevo como comenzamos el versículo. 3 veces, aparte de que aparece la palabra echad, que es una unidad compuesta para referirse a Dios, y que aparece el nombre de Elohim, que es un nombre plural para referirse a Dios. Aparece el nombre de Jehová 3 veces. Amén, hermanos. Leámoslo entonces. ¿Lo tienen listo el versículo? Dice el versículo 4 del capítulo 6: oye Israel, va contando las veces. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿cuánto va ahí? 1. Jehová uno es. 2. Y oiga la otra parte: y amarás a Jehová tu Dios. Por eso les dije que este pasaje Jesucristo lo selló como el primer mandamiento de la ley mosaica. Dice el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántas veces está el nombre de Jehová? Díganlo, hermanos. ¿O no le pusieron atención? Vamos a leerlo hasta que se lo memoricen entonces. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, 1. Jehová uno es
2. Amarás a Jehová tu Dios 3 veces. ¿Y por qué aparece 3 veces el nombre de Jehová? ¿No será que implícitamente, es decir, no de una manera explicada, sino de una manera implícita, el Espíritu Santo nos está revelando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esos versículos de la palabra del Señor, en la ley mosaica, en el Shema de los judíos? Aleluya, hermanos. Qué revelante es esto, que aparece el nombre de Jehová en 3 veces. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, 1, Jehová 1 es 2. Amarás a Jehová tu Dios 3, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La Trinidad en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 está contundente.